Yo decía que yo quiero ser una monja cool y me retiré. No fue porque me enamoré. Lo que yo hago es apoyar a las personas a que habiten su cuerpo. ¿Qué es un temazcal? Temazcal y casa de vapor, que simula como el útero. De la madre tierra. Sí. Recibimos en Ser Humano a Lucely Vega. Ella es terapeuta psicocorporal, danzante de la luna, acompaña procesos de sanación desde la energía, las emociones, el cuerpo, con saberes ancestrales. La conozco desde hace muchos años y eso me ha permitido confirmar que tiene un compromiso auténtico con la paz y la luz. Bienvenida a casa nuevamente, Lucely. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, María Elena. Muy honrada de volver por acá. Yo también estoy muy contenta de tenerte aquí en Ser Humano. ¿Qué hace una terapeuta psicocorporal? La terapeuta psicocorporal lo que hace, o yo lo que yo hago, porque cada quien tendrá sus maneras, pero lo que yo hago es apoyar a las personas a que habiten su cuerpo. Y habitando su cuerpo se encuentran con las emociones que están guardadas ahí a lo largo de la vida y se van transformando a partir del momento en que las reconozco, las vivo profundamente, las integro y las vamos liberando a través de técnicas como el masaje, como la acupuntura, como piedras calientes, con moxa, con terapias energéticas. Pero primero es un proceso de conectarse con ellas, que sí tengo miedo, sí tengo enojo, sí hay impotencia, es como habitar y sentir que el cuerpo no anda solo, mi mente no anda sola, mis emociones están por ahí, no están integradas. Okay. ¿Y ser danzante de la luna? Y ser danzante de la luna es la mujer que quiere conectar con la luna, la energía lunar, su ciclo y mi ciclo como mujer. Yo ahora estoy por los años y la vida viviendo todo lo que vive la luna nueva. Es luna nueva, aunque sigo siendo danzante de luna. Es un grupo de mujeres que nacen desde el Camino Rojo, que está inspirado en toda la tradición mexica de los mexicanos, especialmente de las tribus ancestrales aztecas o mayas. Especialmente la luna, la danza de la luna la recoge, la rescata una abuelita, la abuela Tonalmi, que está en el Códice Borgia, está la danza de la luna, está en ese códice. Y de ahí nosotras danzamos cada año, unos días al año. De Colombia a República Dominicana, ¿cómo llegas acá? ¿Por qué? Yo llegué acá porque yo era religiosa. Yo fui religiosa por 22, 23 años. Monja, con hábitos y... Llegué aquí primero... Con voto de pobreza, obediencia. Okay. Yo alcancé a venir aquí recién, hice votos en el 91 hasta el 96, luego me mandaron para Colombia, me volvieron a mandar en el 2003 y me quedé aquí, ya yo era de votos perpetuos, ya todo, y en el 2007, 2008, en el 9 me retiré y me quedé acá en la isla. Ya. Si se puede saber. Yo digo, yo como periodista pregunto de todo y el invitado tiene el derecho a decir sí o no. O sea, ¿por qué te retiras y cómo se mueve tu práctica espiritual luego que sales de una orden religiosa católica y tienes una vivencia diferente, pero sí, siempre cultivando la espiritualidad? Sí, sí. ¿Por qué te retiras y el cambio, cómo se da? Bueno, yo siento que no tengo un motivo. Hay gente que se sale porque se enamora. Entonces, tú eras monja, sí, ¿estás casada? No. Entonces, no fue porque me enamoré, sino hice procesos personales en el cuerpo. Yo creo que la terapia corporal me apoyó mucho y las constelaciones familiares en ese entonces. Entonces, como que hice ese match, como trabajándome a mí como religiosa para llegar a los 25 años siendo una monja cool. Yo decía que yo quiero ser una monja cool porque yo veía que se ponen tristes o se enojan y un poquito va como felices hasta el final. Sí. Y yo quería ir más por el centro y yo iba más por un lado que por otro. Entonces, en mi trabajo personal encontré esas dos herramientas, las constelaciones familiares y la terapia corporal.
Y como que hubo un momento en el que ya no más. Y fue como que estaba llena de lo que necesitaba tomar de ahí. Y me retiré. Y yo siempre creo que Dios, yo no lo he dejado a Él, yo sigo yendo a la iglesia católica, no cada 8 días, no soy catequista, no soy del grupo de nada. Pero si a mí me preguntan de qué iglesia tú eres, qué religión tú eres, yo puedo decir católica. Porque yo creo en Dios, creo en el que me toque a la Virgen, ya no quiero mucho, porque creo que es una figura que me representa. La Madre María es sí, especial para ti. Sí, sí, es como, no, pues, no hay nada que decirle que no a ella, si ella solo hizo servicio y entrega. Entonces al moverme me encuentro en el 2015, que vinieron unas abuelitas de México, la abuela Tonalmi, la abuela Tupina y otros. Describe lo que es abuela, que hay personas que no están familiarizadas con lo de las abuelas. ¿Qué son las abuelas? Las abuelas son mujeres sabias que han, por ejemplo, la abuela Tonalmi es una abuela que tiene más de 80 y algo de años, que ella recogió las cartas vivas de la historia de todos los pueblos de México, de todas las diferentes tribus, y lograron reconectar todo lo que tiene que ver con el códice de Borgia, y ahí hablaron del Tonalama, y ahí es que fueron creando, como reconstruyendo la cultura mexica, que los españoles se la habían como debilitado, porque eso nunca se acabó. Entonces son mujeres sabias de los pueblos originarios o indígenas. Sí, ellas están y siguen creando círculos, dando enseñanzas, como los abuelos, porque ellos les dicen abuelos a las personas mayores, a los mayores de la comunidad. Entonces, en otros pueblos, por ejemplo en mi país, que yo al ser colombiana, toda la parte, no les dicen abuelos, sino que les dicen taitas. Entonces en otros lugares a la gente que lleva un camino recorrido también les dicen chamanes, pero nosotros no usamos la palabra chamán, sino abuelos, son los abuelos. ¿Cómo podemos explicar esa práctica espiritual que se hace a través del Camino Rojo? Es la conexión con los 4 elementos de manera particular, porque los 4 elementos están en mi vida, en mi cuerpo. La tierra sería el cuerpo, el agua sería todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con las emociones y mi sangre y mi sudor y todo el líquido que tengo internamente, que es mucho. El aliento o el viento sería el pensamiento y la palabra, y el fuego sería mi pasión, la fuerza de mi corazón. Entonces, cuando yo conecto con eso que está afuera, me conecto conmigo. Y al conectar lo que está afuera conmigo, entonces me conecto con el gran misterio, o Dios, o el gran espíritu, o los dadores de vida. Hay muchos nombres. Y las personas que deciden ingresar pasan por un proceso de formación como de 4 años. Tengo entendido, ¿verdad? Pues hay gente que entran, por ejemplo, van a espacios ceremoniales, a círculos, y ahí se van encontrando con que sí quieren estar ahí, entonces empiezan a manejar elementos. Entonces un año trabajan el fuego, otro año trabajan la tierra, y así cada elemento lo trabajan por convertirse como en guardianes de la tierra, guardianes del agua, guardianes de las aves. Entonces, cuando sí quieren encontrarse con eso no impide que vayan a la católica, a la evangélica, no importa. Ese es otro recurso que la gente suma. Y si quieren ya definitivamente quedarse solo con esta práctica, pues se quedan. Algunos se mantienen con esta práctica y en su iglesia, sea católica o no católico. Y otros optan por seguir este camino. Sí, solo el camino. Tú tienes 2 nombres espirituales, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Yo tengo el nombre Mechica, que me dieron a los 4 años de ser danzante de luna. Me pusieron el nombre de Ameyolotli, que quiere decir corazón del manantial. Y ese nombre lo sacan a partir de leerme el Tonalama. El Tonalama es como decir la carta solar, como una carta astral, sí, una carta astral.
es como el homólogo. Entonces es el Tonalama, que son ver las En energías. base a cuando naciste, Sí, y eso, todo. según esta sabiduría de los Sí. pueblos indígenas. Que entonces Ok. eso se lee con el códice de Orgia. Ok. Qué regentes tenía yo, qué energías estaban en el planeta, en el universo que me acompañaran. Entonces, cuando me leyeron la mía, yo tengo mucha tierra, tengo muchas plantas, muchas flores, muchas cosas. Entonces, el nombre puede ser o lo que yo soy ya, o lo que yo requiero para que lo que yo soy florezca, en mi caso. Ok. Entonces, me dan varios nombres y yo lo rezo. Y yo entendí que yo necesitaba agüita para que la tierra se mantuviera fértil. Entonces por eso escogí el corazón del manantial, que es Ameyolotli. Que es el otro nombre. No, ese es el mismo. mexica. Ok. Entonces pasaron los años y yo me he quedado con ese, integrándolo. Y el año pasado, cuando yo ya estaba en el 8º año de danza de luna, que ya va este año en mi 9º año, en el 8º yo hice un guatiao, se llama. Guatiao es como un convenio, un pacto, un compromiso con el pueblo taíno. Porque ya tengo muchos años acá y yo dije, bueno, pero si yo estoy caminando en tierra taína, ¿cómo yo no voy a acercarme más? Entonces ahí me hicieron una ceremonia y me dieron un nombre. Y el nombre es Adahichi. ¿Y Que qué quiere significa? decir corazón de la medicina. Ok. O sea, como si mi medicina general es el corazón, es desde el corazón. Ok. Y sobre la carpa roja, ¿en qué consiste? Y creo que ahí también tienes una función especial. La carpa roja es un espacio que se crea para las mujeres y en todo su ciclo. Pero dentro de la carpa roja yo estoy más especializada o acompaño más a las mujeres en carpa púrpura dentro de carpa roja. Y lo de carpa púrpura es las mujeres que ya no tienen menstruación, o porque le han hecho una cirugía, o porque llegó el momento de la premenopausia o menopausia. Entonces la mujer sigue siendo cíclica. Entonces el acompañar a la mujer en esa etapa después de ya no tener más la menstruación es muy complejo, porque a veces las mujeres creen que ahí se acabó la vida y hasta aquí llegamos, y ahí es que empezamos a reinar, como a rever a otra desde la sabiduría. Por la experiencia acumulada, Claro. cuando se ha vivido conscientemente. Sí, y si no se ha vivido conscientemente, pues se hace una ceremonia para que la gente tome conciencia. Ok. de eso. Podemos hablar de éxtasis espiritual, ¿verdad? O sea, Sí. esos momentos en que si yo te fuese a preguntar, o sea, por una comparación entre tu práctica en la Iglesia Católica como monja y tu práctica ahora con el Camino Rojo y con estos pueblos originarios de Colombia, de América, o sea, de América en general, porque estamos hablando de Colombia, de México, República Dominicana, Y aquí en en el Estados Caribe, Unidos. y los de Estados Unidos, o sea, los pueblos originarios de las Américas. ¿Cuál ha sido tu vivencia en esos tiempos en que tenía el hábito y ahora? ¿Cómo tú describirías? Yo siento que todo hace parte. O sea, yo no puedo decir, no, allá sí, aquí no, o allá no, y aquí sí no. Yo creo que la experiencia en la vida religiosa y todo ese camino me preparó para tener esta otra experiencia. Y yo estoy disfrutando mucho esta. Sí, pero no le quito valor a lo que fue, porque me conectó con mi ser espiritual interno y externo, aunque mucha gente tiene la experiencia como que en la Iglesia Católica ven a un Dios afuera, pero yo no lo viví tanto así tampoco, no era todo afuera, yo también hice procesos internos, y por eso creo que ha sido tan fácil el paso. O sea, yo no siento una interrupción en mi vida y que, ay, no, qué tan difícil. No, yo siento que ha sido lo mismo, pero de maneras diferentes. Y yo creo, Lucely, que la Iglesia Católica abarca mucho, porque hay guías de la Iglesia Católica que promueven mucho la meditación, el silencio, el conectarse con la chispa divina, como tú decías, Dios dentro de uno, el yo soy. Sí, O sea, que hay
Sí, como no. diferentes. Y yo creo que son regalos que Dios me pone donde yo necesito. Y a mí me puso en una comunidad religiosa que nació en Colombia. Entonces no es lo mismo una congregación que nace en Colombia en el 1980, por ejemplo, a una comunidad que nace en Italia en el año 800 o 1900 o 1800. No es lo mismo, porque estamos en momentos distintos. Entonces, gracias a la congregación que yo estuve, yo salí y fue difícil reintegrarme, porque yo siempre decía, tengo que descongelarme, porque 23 años no son 23 días, pero hubiera sido más si yo estoy en Europa, por ejemplo. Claro. Ya finalmente de este segmento, ¿tiene muchos seguidores en la República Dominicana el Camino Rojo? Están despertando, pero y más que esto no es como tan público, o sea, uno no lo hace, usted no me ven por las redes poniendo ni subiendo fotos ni eso, porque no se toman fotos, porque las fotos se toman con los ojos y ya, Okay. La experiencia del corazón. Ya. Pero sí hay un grupo. Y la experiencia de cada quien va motivando a otras exacto. personas. Ok, vamos a hablar del temazcal. ¿Tú has oído hablar de esto temazcal? ¿Has pasado por esta experiencia? Conversaremos sobre esto con Lucely Vega cuando regresemos. Seguimos conversando con Lucely Vega. Ella es terapeuta psicocorporal, danzante de la luna y una de las líderes en la República Dominicana de ese grupo conocido como Camino Rojo. Y hablamos ahora sobre temazcal. Para aquellos que no conocen este término, ¿qué es un temazcal? Un temazcal físicamente es, imagínense como un iglú, como una casita. Viene del término temazcali en náhuatl, que quiere decir casa de vapor. Okay. Entonces es redondito y en el centro hay un círculo, un hoyo, y ahí entran piedras volcánicas, en lo preferencial calientes. Y antes de entrar las piedras, que le llamamos abuelitas, porque los árboles y las piedras estaban primero que nosotros en el planeta, entonces nosotros le llamamos las abuelitas. Antes de que las abuelitas entren, la gente entra y se sienta ahí, y es de tierra, de puro barro. Entran de una manera especial, sí, ¿verdad? De arrodillados, sí. Piden permiso para entrar porque simula como el útero de nuestra madre. Ahí nos sentimos, sí, porque estamos en el útero de la tierra y es de nuestra mamá. El útero mamá. de la madre tierra. Sí, okay. Entonces entramos ahí y la gente se sienta alrededor de ese ombligo que le llamamos, que es como el hoyito que está en el centro. Y esos temazcales pueden ser, aquí hay uno que es de cemento, lo crearon, primero era de cana, pero como la abuela Ana iba y venía, se dañaba mucho. Y ella casi no estaba acá, entonces lo creó de cemento. Pero hay otros, lo más común es que se crean como con bambú o con cayena, se forma el círculo, como medio círculo hacia abajo, y se tapa con telas. Y entonces cuando se acaba el temazcal, se quitan las telas, pero es lo que ayuda a sudar. Entonces la idea es que entra agua con medicinas como romero, albahaca, hierbabuena, menta, que se han triturado ahí cada cubeta con agua y se le echa a las piedras calientes y ese vapor ayuda a la gente a sudar y entonces si sudamos nos purificamos, si hay temazcales de sanación para temas específicos, cuando una mujer termina el riego, como le dicen aquí, los 40 días, entonces puede ir con su bebé y se hace un temazcal para la madre, el hijo y su pareja, así que ¿Y el bebecito puede aguantar eso? Entra porque se hace más fresco, se hace con la puerta abierta y entra una ronda o dos. Ok, si no es con el bebé, si no el normal, el tradicional, ¿qué tiempo la persona está ahí dentro? Pues se hacen 4 rondas por las 4 direcciones. Entonces primero entra todo el mundo, se entran las abuelitas, 13 abuelitas normalmente, o 9, y la gente cierra la puerta y hacemos actividades allá, se presentan, se hacen actividades o como técnicas para sacar
como catarsis o se hacen movimientos corporales ahí adentro. Y cuando se termina esa primera ronda, se abre la puerta, se pregunta si alguien quiere salir, si no aguanta porque ha sido caliente, pues se sale. Y si otra persona llegó que tiene más de media hora ahí purificándose en el fuego que está encendido desde temprano, puede entrar. Y vuelve y cierra la puerta y otra ronda y vuelve y abre la puerta. Son 4 rondas. Y si hay una persona que decide estar en las 4 rondas, todo el mundo casi ¿qué tiempo sería en total dentro? Pueden ser 2 horas y media. Okay. ¿Y a una temperatura más o menos de cuánto? No tengo temperatura, porque la temperatura depende de los temas de la gente. Si hay gente con miedo, si hay gente con enojo, si hay gente, o si hay gente que, por ejemplo, los temazcales que yo dirijo, les pido que lleguen antes de las 10:30. Entonces, si llegan antes de las 10:30, están frente a la fogata grande, al fuego grande ceremonial que está calentando las abuelas y la gente está ahí rezando con tabaco, ofrendando al fuego el tabaco y entran más ligeros, porque han estado mucho rato alrededor del calor. Cuando entramos es más liviano el... Digamos, es como un sauna intenso y con intenciones más enfocados en la salud y en la parte espiritual. Espiritual, sí, es como un sauna, le dicen, según los indígenas de Perú, les llaman sauna nativo, pero es más caliente, mucho más caliente. En un simple sauna sale, digamos, las toxinas del cuerpo a través del sudor. Y aquí sacamos miedo, rabia, tristeza. Depende de quién lo dirija, por donde lo... ¿Has visto procesos de transformación en los participantes, sin decir nombre, pero hay algo que te ha llamado la atención? Sí. Yo conozco muchas gente joven que ha ido allá con mucha ansiedad y con miedos. Y hasta de entrar y de cerrar la puerta, es como queda oscurito, imagínate, y se hace mucho proceso de sanación con uterina de ti en el vientre de tu madre. Como que hay momentos en que se vuelve calientito, o sea, sí, que apapacha el calorcito. Entonces se hace un proceso y entonces hay gente que tiene mucho proceso de el momento de su parto, cuando nació, si han perdido hijos o que viven mucha ansiedad y la gente ha seguido yendo y ya, es como wow, esa es la medicina. Por lo que dices, por ejemplo, una persona que tenga claustrofobia y de repente la mamá estuvo muy estresada, dicen que el útero se contrae y por eso el bebecito ahora siente como, ay, que lo vaya. Eso puede sanarse en un proceso así. Y dentro del mismo temazcal hay un lugar donde es más fresco, que no es fresco, pero es más fresco, y generalmente es detrás de la abuela que dirige el temazcal. Entonces, si hay personas que este caso eres tú. Sí, si hay gentes que sufren de claustrofobia, entonces la entramos, ella está a la puerta y entran por aquí de rodillas y dan la vuelta por todo lado y se sientan aquí detrás de mí. Así también yo estoy más pendiente, porque cuando se cierra la puerta queda oscuro y me queda difícil. Pero si la tengo ahí al lado, estoy pendiente si tiene frío, si tiene calor, si está bien, si le entró alguna cosa. ¿Alguna contraindicación? ¿Hay una persona que por una situación de salud o la parte emocional, salud física o mental, no pueda participar en una sesión de temazcal? Las mujeres embarazadas en el primer trimestre no es bueno que entren al temazcal. Cuando una persona va a ir al temazcal y sufre de la presión arterial alta, antes de entrar al temazcal no debe de tomarse la pastilla si se toma una pastilla en la mañana, porque sería como sobremedicarse. Entonces no se la toman y a la gente confía y literalmente no le hace falta la pastilla ese día. Si se toman una pastilla en la mañana, pues no se la toman. Esa pastilla se reemplaza por el temazcal. Y no le hace o sea, nada. Dices que todo lo contrario, le ayuda. Sí, si tú te tomas la pastilla y entras al temazcal, te pones mal, porque te sobremedicaste.
Ok, no se toma esa pastilla y el temazcal ayuda. Sí, ese la equilibra. Ok, si hay una persona en la audiencia que quiera participar, ahora estamos poniendo en pantalla los contactos de Lucely, sea que usted desee participar en una sesión de la terapia psicocorporal o en una de estas sesiones de temazcal, ¿con qué frecuencia lo haces? ¿Dónde lo haces? Además de ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son como los preparativos para que una persona pueda participar? Yo estoy haciendo temazcal mensual en una comunidad que se llama El Ramón en San Cristóbal. Esa es una tierra, yo estoy bendecida que la abuela me dejó como guardiana de su temazcal, porque la idea es que yo tenga una tierra y yo cree mi temazcal y ese es mi rezo. Estoy pidiendo al Gran Espíritu tener los recursos para tener mi propio temazcal y ojalá yo tener una casa ahí mismo y que mi casa sea una casa ceremonial, es como lo que yo quisiera. Entonces me escriben, normalmente hago los temazcales cerca de luna llena y cuando la persona me escribe yo le mando una lista, o sea, como un mensaje donde dice qué es lo que necesita. Las mujeres tienen que ir en falda, no deben de ir en ayuno en lo posible o tomando frutica, algo suave. O sea, ir en ayuno. En ayuno. Ah, ok, cero. Puede tomarse su cafecito, juguito, pero no es que un desayuno, no. Okay. Porque después allá cada quien lleva algo para compartir y juntamos todo lo que llevamos y antes de bajar siempre tenemos que comer, porque todos los procesos espirituales te conectan, te vas hacia arriba y entonces la tierra, necesitamos hacer tierra con el alimento. ¿Y qué tiempo ya tienes haciendo esto? Voy a cumplir 4 años, este año cumplí 4 años. ¿Y hay recurrentes, sí, reincidentes, sí, personas que van yo siempre? Tengo ya mi círculo, ya al principio yo era la que sahumaba con el sahumador, yo era la que preparaba el agua, yo tocaba la tecocoli, yo lo hacía todo, porque no tenía gente preparada. Ahora tengo varias personas que sahuman, que yo les enseñé. En estos días nacieron 11 atecocoli, 11 caracoles que se preparan, como entonces una preparación de los caracoles que venden, que salen del mar, que suenan. Okay. Entonces ya hay 11 personas que saben tocarlo, o sea, ya hay gente que trabaja el agua, ya yo no lo hago sola. Entonces sí hay, porque se ha quedado un círculo, que son más o menos 15 personas. Y de estas personas que van tras el temazcal o que van a trabajar contigo en la camilla, con las diferentes terapias que tienes, ¿qué ves más en estas consultas? ¿Qué le está pasando a la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué buscan? Bueno, yo siento que hay un trabajo muy intenso de la mujer, de lo femenino, con lo femenino. Y es como como montarnos en el ciclo de cada persona. Porque a veces, yo les digo a veces a las pacientes en la camilla, es que nosotras somos fuertes. Fuertes, sí, porque es que yo le digo a las parejas que el hombre, yo le digo, ¿usted sabe que se va a casar con 4 mujeres? ¿Cómo con 4 mujeres, Lucely? Así mismo me dicen, ¿cómo con 4, Lucely? Y yo, sí, porque una mujer al mes son 4 personas. ¿Cómo así? Cada ciclo tú eres distinta. Okay, si tú coges nueva, si tú coges un calendario y te ubicas y vas haciendo seguimiento de ti como mujer, cómo soy en luna llena, no le echa la culpa todo al pobre hombre ni a los hijos. Claro. Que nos dicen lo hormonal, ¿no? Sí, que eso... no, somos 4. Entonces se está trabajando mucho esa parte y lo que yo siempre tengo como lema en mi logo, habito mi cuerpo. Y es una práctica que yo le quiero dejar a ustedes como programa, a ti como persona, que yo estoy segura que nadie lo ha hecho. Y es cuando te despiertes, sacas 5 minutos, para respirar y conectar contigo y decirte, María Elena, ¿cómo amaneciste? Porque tú le dices cómo amaneció a la pareja, al que tiene pareja, a los hijos, a la empleada, a todo el mundo. ¿Y a ti cuándo te lo dices? Claro. Respiro, ¿cómo amanecí? Yo puedo identificar ahí que estoy enojada, que amanecí cansada. Y entonces cuando salgo de mi habitación, lo que yo esté sintiendo es mío.
no se lo pongo al niño que no está lento para alistarse para el colegio, a la empleada que metió la pata y no hizo lo que yo quería que hiciera. Entonces yo me responsabilizo de mi emoción, libero al otro y le enseño al otro. Sí, ¿cómo amaneciste, María Elena? Hoy amanecí cansada, dame chance. Como dice Karol G, dame, que no estoy en mi mejor momento. Sí. Entonces, si yo me responsabilizo de eso, yo estoy habito mi cuerpo, lo habito y sé de mí misma. Y si yo saco 5 minutos a la semana y te libero el domingo, sería no cada día. Cada día a la Okay. semana, ya 5 serían 6 por 30 minutos para ti. Ok, durante la semana. Durante la semana, porque el domingo lo dejas como sí, día libre. Si tú no quieres, tú no, si lo puedes hacer, buenísimo. Sí, pero como que, es que no tengo tiempo para mí. Sí, 30 minutos está bien al día, a la semana. Me parece bien, una práctica muy sencilla y puede hacer una gran diferencia. ¿Cómo amaneciste? Tanto para uno mismo como para el otro. resto. Lucely, muchísimas gracias. Sí, un placer. Nos seguiremos viendo y a ver si un día grabamos ahí en el Temazcal. Sí, sí. A ver si Micaíl, Esmeralda, Alexamar del equipo de producción se animan a entrar todos a buscar. Y los hombres entran en pantalones, sí, no sí. o en falda. En pantalón. Ok. Sí, en pantalón. Y también puedes hacer una actividad de tu equipo allá y se hace solo la actividad para la gente de Ser Humano. O sea, hay gente que lo pide aparte. Yo tengo mi Temazcal de mi círculo que es abierto, va todo el mundo el que quiera. Y Bueno. otro momento puede ser solo para ustedes. La pelota está en la cancha de ellos. Si deciden, yo lo organizo. Y esto es un equipo de personas valientes. O sea que yo digo sí a esa invitación, depende de ellos. Gracias, Lucely. Hasta la próxima. Y ustedes anímense o a ir a la camilla, a recibir una terapia psicocorporal, a ir a un temazcal, lo que deseen. Y si esto no le hizo clic, no importa, aquí en Ser Humano seguiremos hablando de diferentes prácticas espirituales, porque lo importante es que cada quien encuentre con qué resuena, con qué se identifica y siga un camino. Cuando regresemos vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.